Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Como siempre, llegando a ustedes a través de PBO Radio en el 91.9 de la FM, la radio con fe, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Recuerden que también pueden vernos a través del portal La Abeja y en diferentes señales de cable como Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV y Cable Go, siempre llegando a ustedes los sábados a las 7:30 de la noche y ahora a todo el Perú. Como la semana pasada, bueno, lamentablemente continuamos con los problemas alrededor o a lo largo y ancho del país. Y hoy vamos a analizar un tema que es importantísimo, que es esencial para la vida de cualquier nación. Nosotros no somos la excepción. Vamos a conversar sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad, particularmente en los acontecimientos que estamos viviendo. Y para esto hemos invitado al señor Luis Tipacti, quien es decano del Colegio de Periodistas del Perú. ¿Cómo está? De Lima. De Lima, perdón. Sí, Úrsula, qué bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y aquí estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Don Luis, quería empezar. Esta situación que vivimos en el momento es, por supuesto, resultado pues, de muchas otras situaciones que se han ido acumulando, ¿no? La pandemia, los problemas, la crisis social, la crisis económica que emprendió pues, como si fuera como si fuera finalmente su labor o algo que quisiera hacer Pedro Castillo, ¿no? Algo que en lo que estuviera súper concentrado, que meter al Perú en una crisis económica y social de la que fuera muy difícil salir. Entonces, pero obviamente esto no es, estos son los últimos acontecimientos, pero antes de eso ocurrieron otras crisis más. Venimos de tener muchos gobiernos, un presidente tras otro en una cantidad de años pues, que debió haberle pertenecido a un solo gobierno. Entonces, pero en medio de todo esto, claro, esos son acontecimientos políticos, sociales que se van forjando, pero en medio de todo esto hay un papel crucial, importantísimo, que es el de los medios de comunicación, el de los periodistas. A su parecer, ¿cuál ha sido o en todo caso, el desempeño de estos medios de comunicación y de los periodistas propiamente dicho, ha sido el correcto en el transcurso de esta historia que tiene pues unos 6 años, 5 años? Tenemos que ser transparentes, Úrsula. Lamentablemente, en muchos pasajes de estos últimos 5 años, vamos a un poco poner un punto, no ha habido un comportamiento en una parte de la prensa, un comportamiento como corresponde. Lamentablemente, y eso lo tengo que decir, han habido personas que no han mantenido la objetividad, imparcialidad que corresponde y nos toca a nosotros los periodistas, estemos donde estemos, en la radio, en la televisión o en la prensa escrita. Y esto lamentablemente se ha ido dando con el tiempo. Felizmente, con el transcurrir de los meses, de los años, en estos últimos días, desde el año pasado, desde que asume el presidente Castillo, hubo, parece, una revaloración, un estudio de los medios y algunos que estaban equivocados se han enderezado, si vale el término. Pero ha sido eso, el haber hecho un examen de conciencia y haberse dado cuenta que estaban pues violando en todo caso los términos en los que debería transcurrir su carrera, o en todo caso se trata de que vieron pues que este gobierno o el gobierno de Pedro Castillo no era lo que el Perú necesitaba, o tal vez chocaron pues con intereses que tenían en ese momento y Castillo no era quien los iba a ayudar en esos intereses. Eso no me cabe a mí opinar, porque sería subjetivo. De repente podría yo opinar algo que no me corresponde, o sea, que no lo puedo corroborar. Entonces trato de ser nosotros, en el Colegio de Periodistas, ser objetivos y tener documentos, tener
tener información exacta para poder darlo. Lo único que sí puedo manifestar es que quienes asumimos un rol, un control en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, los periodistas tenemos que tener objetividad, imparcialidad, responsabilidad, ética y verdad. Hablar, escribir o señalar cosas con verdad. Es lo único que a nosotros nos da la credibilidad. Y usted ha dicho una palabra que parece haber sido olvidada, pero olvidada totalmente, y que ya incluso el público no la necesita, no la conoce, y es la objetividad. Porque vemos ahora que la mayor parte de los periodistas incluye en sus notas o cuando se pronuncia con la ciudadanía, es que dan pues sus opiniones, sus posiciones, o se convierten en jueces, esto está bien, esto está mal, o esto ha sucedido. Escuchándolo hace un momento, usted hablaba de que solamente puede dar datos, cuestiones que estén fehacientes, que sean probadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando los periodistas se prestan a decir, para hablar de los últimos acontecimientos, se prestan a decir, sí, la violencia con la que está reprimiendo la policía, los muertos, aún no se sabe a causa de qué han muerto esas 50 personas. Absolutamente. Ni siquiera, la Fiscalía no termina con las investigaciones, el Poder Judicial no se ha pronunciado. Sin embargo, muchos periodistas ya están achacando la responsabilidad a la policía. Sí, ese es un tema justamente, y lo aprovecho esta emisora, el programa sobre todo, para manifestar que en el Colegio de Periodistas del Perú, con nuestro decano nacional Ricardo Burgos y todos los decanos a nivel regional de todo el país, estamos haciendo una campaña intensa, permanente, constante sobre el tema deontológico, de la responsabilidad, objetividad, imparcialidad. Nosotros no podemos pronunciarnos, no podemos parcializarnos por un lado o por otro lado. Nosotros damos noticias, información. Son otros los entes que tienen que pronunciarse políticamente. Nosotros en el colegio no mantenemos, no hacemos un tema político, solamente de información. Y como tú dices, Úrsula, en efecto, todavía no hay una información oficial de parte de la Fiscalía, porque las investigaciones continúan, no se sabe quién es el autor o los autores o quiénes podrían ser los responsables de tales o cuales hechos. En tanto y en cuanto nosotros tenemos que manifestar y que decir esos hechos continúan en investigación, y cuando ya se tenga ese resultado, ahí recién podemos nosotros manifestar algo. Así es, porque la labor periodística consiste en informar. Entonces, informar. Traspasar la información que tenemos, si es que la Fiscalía tuviera algún pronunciamiento, el Poder Judicial tuviera algún pronunciamiento, entonces traspasar esa información a la población. Pero si todavía no existe, no podemos dar conclusiones apresuradas. Otra cosa que se ha perdido de vista totalmente, me parece, por lo que hemos estado viendo, ya sabemos, lamentablemente, por un lado, sabemos, y es como una noción básica, como un sentido común, que los periodistas ahora son activistas, ¿no? De eso se habla mucho, lamentablemente, que los periodistas son activistas, pero olvidamos, la población no sabe, tal vez, y los periodistas muchas veces se olvidan de que el periodismo sirve para el bien común. Entonces nosotros tenemos que aportar a ese bien común, al bien de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo se aporta al bien de la sociedad si, por ejemplo, permitimos o pedimos o azuzamos que hayan marchas violentas para sacar a un presidente, como lo que sucedió en el caso de Manuel Merino? Yo creo que hay si podemos graficar el problema por el que pasa el periodismo peruano actualmente, es lo que sucedió en las marchas contra Manuel Merino. Pero no solamente con los periodistas, sino con los medios de comunicación a los que pertenecen, ¿no?
porque era todo un concierto, vamos todos a atacar a este presidente legítimo, pero a quitarle la legitimidad a través de los medios de comunicación. Todos al mismo tiempo, todos los periodistas al mismo tiempo, azuzando marchas que eran violentas. Y ahora vemos a los mismos periodistas escandalizándose por algunos acontecimientos violentos que se generan tanto en la capital como en provincias. Por eso es que en la introducción de mi presentación, hace un rato, manifesté que algunos medios se equivocaron, ¿no? Justamente por eso, porque no supieron guardar la idoneidad, la cordura, la imparcialidad en algunos temas, ¿no? Y nosotros no estamos ni para estar a favor de uno o estar a favor del otro, en absoluto. En esos términos, cuando nosotros, quien habla, tú, cualquiera, tenemos un pensamiento político interno, perfecto. Pero cuando converso con alguien personalmente, puedo manifestar. Pero cuando estoy emitiendo una opinión como periodista, como en la televisión, en la radio, o me toca escribir, tengo que ser ecuánime, imparcial, objetivo. No puedo poner de lado mi corazoncito si está por acá o si está por allá, en absoluto. Ese es un tema que nosotros en el Colegio de Periodistas los venimos batallando, machacando todos los días. Ustedes revisen nuestras páginas sobre el tema de la ética, del principio, de la verdad. ¿Y cómo es una verdad? Una verdad es con documentos, con información. Lógicamente información valedera. Eso es una verdad. Yo no puedo salir a un canal, a una radio o escribir en un medio, decir tal persona es XX, cuando no tengo nada que me acompañe, que justifique lo que yo estoy diciendo. Solamente, ¿por qué? Porque mi cabeza está para allá o está para allá. Así no se hace periodismo. Pero creo que el común de los periodistas están caminando por la línea correcta. Yo debo señalar que con respecto al tema desde que ingresó el profesor Castillo, lamentablemente hemos sufrido una serie de ataques permanentemente. Y ahí ha estado el Colegio de Periodistas para reclamar, para protestar con comunicados. Quien habla y el decano nacional hemos estado permanentemente en los medios, quienes nos han convocado y hemos reclamado por esto. Y es más, también hemos ido ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hasta la OEA. Hemos manifestado nuestra protesta y nuestro rechazo por los ataques que ha tenido la prensa y que el gobierno del expresidente Castillo no hizo nada por solucionarlos. Si bien es cierto, la prensa en general o los medios de comunicación en particular han sido atacados ya históricamente en algunos gobiernos anteriores, en este último gobierno, en el gobierno de Pedro Castillo, en el anterior a este, es donde se ha visto más, tal vez porque también pues hay muchos más medios por los cuales enterarse de las cosas, ¿no? que hace unos años, pero este es el periodo en el que más se ha atacado a la prensa, solamente comparable con lo que sucedía en la época de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Donde a través de los diarios chichas se atacaba también a otros medios de comunicación, o se cerraban, o se compraban, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un ataque, por supuesto hubo un ataque directo, certero contra los medios de comunicación, pero no hemos visto pues que haya habido una defensa por parte de la ciudadanía o de la opinión pública, ¿no? Más que, claro, los periodistas se defienden entre ellos, algunos políticos, pero desde la sociedad civil no hay una defensa hacia los hombres de prensa o las mujeres de prensa, hacia los medios de comunicación. ¿A qué cree usted que pueda deberse eso? A ver, lo que pasa es que, y te soy honesto, nosotros tampoco no lo hemos solicitado, ¿ah? Porque creo que, y no es que nos querramos nosotros ser, como se dice, la última chupada del mango, en absoluto. Nosotros somos conscientes que también tenemos nuestros errores. Pero desde que asumió la presidencia el señor Castillo el año pasado,
Desde el primer día en que se cerró la oficina de prensa del Palacio de Gobierno, asumimos que el enfrentamiento con el gobierno iba a ser fuerte, ¿no? Cerró Palacio de Gobierno, no había ingreso a los periodistas, el presidente nunca hizo conferencia de prensa, nunca declaró, de ahí comenzaron a ver sobre la prensa alternativa, entre otros. Entonces, hemos estado en una discusión fuerte entre el gobierno y la prensa, y no ha habido oportunidad probablemente de poder manejar con otro tipo de personas, por ejemplo, con quien sí tenemos comunicación con las instituciones privadas que han salido en defensa nuestra, ¿no? Pero, como repito, nosotros creemos que la mejor defensa que podemos nosotros dar al país es siendo objetivos y dando la verdad, diciendo la verdad. Y ahora luchar por nuestra democracia, luchar por que continúe la libertad de prensa. Y eso sí tengo que ser justo y honesto. Al primer día que asume la señora Dina Boluarte la presidencia de la República, cambió el chip, conversó, y es más, nos ha invitado, y hemos estado en Palacio de Gobierno sentados en el Salón Dorado. Los diferentes decanos de los colegios regionales, el decano nacional y quien habla, ¿no? Y hemos conversado con la señora presidenta, le hemos hecho ver de todas estas situaciones que han ocurrido y se comprometió al respeto a la prensa y darnos la libertad para poder conversar y dialogar. Y creo que debo, en ese sentido, ser hidalgo y reconocer que lo está cumpliendo. Porque tal vez podamos acercar un poco más a la audiencia la explicación de por qué es importante tener prensa, por qué es importante tener medios de comunicación, periodistas, porque ahora hay un rechazo tremendo, lo hemos visto en estas últimas marchas, manifestaciones, que si bien es cierto, pues no miden mucho, porque rechazan casi todo lo que tiene que ver con institucionalidad, lo que tiene que ver con democracia. Justamente eso, ¿no? Rechazan a los medios de comunicación, se han registrado ataques a periodistas directos, golpes, ¿no? Insultos. Entonces, todas estas personas rechazan a los medios de comunicación, probablemente porque los asocian pues a un status quo, ¿no? Que a ellos no les favorece, probablemente porque los asocian también a oligarquías, ¿no? A cuestiones ya un poco trasnochadas o nociones un poco trasnochadas, pero que es finalmente el discurso que se le vende, es la narrativa que se le vende a estas personas que con justa razón reclaman o tienen demandas sociales y que sin embargo no están siendo trasladadas, puesto que al menos las últimas manifestaciones de las que estamos siendo testigos son totalmente políticas, no son sociales, no hay demandas sociales, son demandas políticas. Entonces ahí nomás vemos que ya no podemos utilizar este discurso de las reivindicaciones sociales, porque aquí nadie está pidiendo ninguna reivindicación. No hay nada. Entonces, ayudemos un poco a entender a la gente por qué es importante que existan los medios de comunicación, pero sobre todo porque es importante que estos medios de comunicación asuman su verdadera responsabilidad y le den a la ciudadanía lo que necesita. ¿Por qué son muy importantes? ¿Por qué debemos más bien apoyar que existan prensa, que existan medios de comunicación sólidos, responsables, objetivos? Porque es la única forma de poder comunicarse con el país. Los gobiernos, tanto el gobierno central, los municipales, regionales, que hacen los trabajos, las obras, etc., el nexo es la prensa. Y la prensa informa sobre lo que hace tal gobierno o tal alcalde, etc. Pero también nosotros fiscalizamos. Cuando vemos que hay un hecho ilícito o algo dudoso, es nuestra responsabilidad de comunicarlo a la opinión pública, porque necesitamos cambiar y mejorar el país. Lógicamente que tiene que ser ayudado por documentos. Y gracias a la prensa, gracias al trabajo de investigación que han hecho muchos programas periodísticos,
No voy a nombrar a ninguno porque voy a pensar que estoy familiarizándome con alguien. Solamente digo los programas periodísticos que se han dado el trabajo de investigar y mostrar pruebas, mostrar documentos de hechos ilícitos. Gracias a ello ha salido a la opinión pública y se ha logrado descubrir a muchas personas que ilícitamente se aprovechaban de sus cargos. Entonces, ¿por qué es importante la prensa? Porque la prensa informa al país sobre los hechos que suceden. Pueden ser buenas noticias como que pueden ser malas noticias. Y si no hubiese la prensa, todo queda ahí. Claro, si no... Y vemos cómo, perdóname, Úrsula, vemos cómo en otros gobiernos totalitarios no sale absolutamente nada de lo que ocurre en su país. Así es porque el poder no puede ser absoluto, no podemos entregarle como si fuera una monarquía absolutista todo al gobierno de turno y que ellos hagan y deshagan como prefieran, ¿no? Porque si no, no nos hubiéramos enterado de tantos casos de corrupción a través de la historia. Entonces, definitivamente, esa labor fiscalizadora de la prensa es importantísima. El rol social de la prensa, de los medios de comunicación es importantísimo no solamente para llevar información, llevar entretenimiento, sino sobre todo porque es necesario que haya alguien vigilando a todos los que ostentan el poder y sobre todo a los que tienen en sus manos el destino del país. Pero ya para finalizar, quisiera saber si es que se ha tomado alguna medida con respecto a las radios de provincias, por ejemplo, estas radios que vienen, porque muchas veces en provincias no llegamos a tener pues los mismos medios de Lima, ¿no? No tenemos algunas veces a Canal N, no tenemos algunos programas específicos, ¿no? Canales a los que estamos acostumbrados aquí o radios a los que estamos acostumbrados aquí y que en provincias no llegan, es decir, no llega la totalidad de la información y muchas veces en radios de provincias es que se empieza a azuzar la violencia o que se desinforma o que se ataca, por ejemplo, al gobierno central o se ataca a empresas específicas, ¿no? Y todo esto va creando pues un imaginario en la población que luego termina en estas manifestaciones como las que estamos viendo ahora. Uno de los trabajos que está realizando el Colegio de Periodistas del Perú a nivel regional, llámese en Arequipa, en Tumbes, en Puno, etcétera, es eso. Lo que queremos es profesionalizar nuestra profesión. Y quienes tengan que acceder a un micrófono en la televisión, en la radio, en los periódicos, sean aquellos jóvenes o mayores de la edad que hayan estudiado ciencias de la comunicación, que salgan titulados y que después colegiados. Porque, ¿por qué un periodista, un comunicador tiene que ser colegiado? Porque es el único ente que lo puede fiscalizar. Nosotros, como colegio periodista, tenemos un tribunal de honor. Aquel colega, aquella persona que utiliza mal su profesión es sometida al tribunal de honor. Sin embargo, hay personas en todas partes que le gustó ser periodista, se metió a un canal y se dice que es periodista. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo vigila? No hay nadie. Y lamentablemente en muchos casos tenemos que pagar, como se dice, pato nosotros, porque a todo el mundo nos tildan por igual. Entonces, ese es un trabajo de larga data. No es tan sencillo, no es tan fácil, pero sí venimos nosotros insistiendo en que tiene que ser comunicador en televisión, en radio, en los periódicos, tiene que ser una persona profesional, que tenga las condiciones para ejercer su trabajo con ética, con verdad, con principio, con honestidad. Y sabe que si incurre en una falta, ahí está el Tribunal de Honor que lo está vigilando. Así es. Muchísimas gracias al decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias también, amigos, por habernos visto, escuchado hoy
Y nos vemos la próxima semana, sábado, como siempre, a las 7:30 de la noche, aquí en PBO Radio, en el 91.9 de la FM, en la Radio con Fe. Síganos también en las redes de la Coordinadora Republicana, ya saben, en Facebook e Instagram, Coordinadora Republicana, en Twitter y TikTok como Coordinadora Rep, en YouTube, CRTV. Muchísimas gracias nuevamente, amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, buenas noches.